Como les he dicho ya en varios videos que hemos hablado sobre este tema del Mayo y del Chapito y de lo que pasó, va a ser bien difícil que algún día nos enteremos exactamente de lo que ocurrió. Porque pues el gobierno de México no está acostumbrado a decir la verdad. Ocultan cosas que no les conviene que sepa la gente. Y porque Estados Unidos pues jamás va a decir la verdad. Porque entonces sería como confesar que hicieron cosas malas en México. Fíjense, el día 11 de agosto, Río 12 publicó en su edición impresa una columna, la columna de Ismael Bojórquez, Altares y Sótanos, y después la subieron a su plataforma el día 13. Y es que yo pienso igual que Ismael Bojórquez, es muy difícil que haya sido una captura para el Mayo Zambada. Yo sigo creyendo, como lo dice él en uno de sus párrafos, sigo creyendo en la entrega voluntaria del Mayo Zambada. Pero independientemente de eso, que pues también es interesante, hay muchas otras cosas que menciona Ismael Bojórquez en su columna, de las que tendríamos que estar preocupados y muy pendientes. ¿Qué es lo que está pasando realmente, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Estados Unidos hacer con todo lo que sabe el Mayo? Y también le ocurre esto a López al final de sexenio. ¿Están de acuerdo o estarán de acuerdo ustedes que esto que ocurrió, sobre todo las personas que pensamos que no fue una captura o que no lo secuestraron como se dice, están de acuerdo con que esto lo pudieron haber hecho, pues no sé, en diciembre o el año pasado o el antepasado? ¿Por qué justamente ahora? Es que está interesante la situación y lee uno por todos lados diferentes versiones, pero el fondo del asunto es de veras que se está cocinando, ¿no? Allá en Estados Unidos. ¿Será que están planeando o preparándole o tendiéndole la camita a algún político de peso pesado en México? O sea, me refiero a que si ya han detenido a secretarios de Estado, a uno lo fue a rescatar López, y el otro está en la cárcel a punto de recibir sentencia, Genarco, y han detenido y han llevado a la cárcel a gobernadores, ¿qué falta? Pues un presidente, ¿no? Fíjense todo lo que plantea Ismael Bojórquez, es muy interesante. Le puso a su columna: Estados Unidos y el Mayo atrapan al presidente. Y sí, fíjense lo que dice. Pocas veces, antes que otra cosa, estarán de acuerdo conmigo, eso sí, que si hay un medio de comunicación en México que conoce las entrañas, la panza, las tripas del cártel de Sinaloa, es Río 12. Digo, creo que eso lo sabemos, ¿no? Bueno, para que se comprenda que si lo dice Ismael Bojórquez es porque conoce del tema. Yo creo que difícilmente hay alguien que sepa más del cártel de Sinaloa que este semanario, porque pues los han investigado y han publicado sobre ellos pues desde siempre. ¿Cuántos años tiene Río 12? ¿20? Imagínense. Pocas veces, dice, se vio tan destanteado. Ante los cuestionamientos sobre la detención de Ismael Zambada García y de Joaquín Guzmán López, el presidente respondió siempre con evasivas, datos falsos, mentiras y salidas absurdas como esa de vamos a esperar información oficial de Estados Unidos para saber qué pasó. A los amigos hay que tenerles paciencia, eso dijo López, ¿se acuerdan? Como si el gobierno mexicano no hiciera trabajo de inteligencia. Fíjense el planteamiento de Bojórquez, se está diciendo, se hacen pendejos, porque obviamente ellos ya saben exactamente qué pasó. Esto ya también se los había dicho, por favor, que si no van a saber, ¿no? Fue falsa la primera versión de que el avión que llevó a los capos a Texas salió de Hermosillo. Se confundieron de avión, de matrícula y hasta de piloto. Y tuvieron que pasar 2 semanas para que esa información oficial llegara en forma de carta que firma el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
donde afirma que Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses y el Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad. Y tratar de salvar, para eso está, la relación con México. Así dijo, ¿no? Quiero que lo entiendan muy claramente. No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esto fue lo que dijo Ken Salazar, ¿no? Horas después, vaya casualidad, viene la carta filtrada por uno de los abogados del Mayo, Frank Pérez, donde Zambada afirma que ese 25 de julio a las 11 de la mañana se reuniría con el gobernador Rubén Rocha, pero a esa hora este iba volando a Los Ángeles, California, para reunirse con su hermana y su sobrino. También dice que fue convocado por Joaquín, hijo del Chapo, para mediar en un conflicto entre Rocha y Héctor Melesio Cuen, y que al llegar al lugar, Huertos del Pedregal, fue secuestrado y Cuen asesinado. Y luego se pregunta Ismael Bojorquez, ¿nos tragamos esa sopa? Pues cada quien. Vi uno de los videos que se grabaron en la gasolinera donde supuestamente, supone la fiscalía, no él, trataron de robarles la camioneta a Cuen y a Fausto Corrales. Pero queda la impresión de que no fue balaceado allí. No se aprecian forcejeos. La acción dura entre 3 o 4 segundos y no hay destellos de arma de fuego adentro de la camioneta. Hago un paréntesis. Yo volví a revisar el video otras 2-3 veces. Se oye un ruido, pero no puedes afirmar que fue un balazo. Yo el día que subí ese video decía, se oye un solo tiro, hablan de que le dieron 2 disparos en las piernas. No, ahora se habla de más disparos. Pero es que ese sonido ni siquiera podría ser un disparo. Pero además, como dice Ismael Bojorquez, no se ve el fogonazo, era de noche. Al disparar un arma sale, ¿no? Eso, el fuego, pum, pero no se ve nada. No se ve absolutamente nada. No hay destellos de arma de fuego adentro de la camioneta. Esto tendería a coincidir con la versión del Mayo, de que Cuen Ojeda fue asesinado en el lugar de la supuesta reunión, pero de 4 balazos en las piernas. Y entonces, ¿cómo llegó a la Ford Lobo Raptor? ¿Qué pasó entonces con el cuerpo de Cuen desde casi las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche? ¿Y qué papel ha jugado y está jugando Fausto Corrales en esta historia? El que iba de chofer, supuestamente. Si siguiéramos la línea de la entrega voluntaria del Mayo, entenderíamos las coincidencias entre la versión oficial del gobierno norteamericano y la versión del capo que se ventila horas después. El Mayo tuvo siempre una relación de alto nivel con los gringos, no solo con las agencias, sobre todo con la DEA, sino con altos funcionarios del gobierno de aquel país. ¿Por qué entonces no se pondría de acuerdo para salvar un conflicto entre ambos países y salvarse así de una pena que lo recluyera de por vida en una cárcel, aislado, en lugar de estar en una casa de seguridad recibiendo visitas de sus hijos y sus nietos en el ocaso de su vida? Esta es una pregunta muy buena. Les he comentado ya en los videos que hemos hecho, que desde el libro del traidor de Anabel Hernández, cuando ella escribe esta parte del diario del Vicentillo, donde dice que pues, nos deja claro ahí que había comunicación entre la DEA y el Mayo. Entonces, ¿cómo es posible que el Mayo no haya utilizado eso? Si hubiese sido un secuestro, que lo hubiesen capturado, pues para salvar el pellejo. Es que me suena tan ilógico. Tenía relación directa con ellos, hablaban por teléfono. Continuemos. Por eso les digo que le creo a Ismael Bojorquez y coincido con él. Es muy difícil creer que fue un secuestro y no una entrega. Continúo. Una entrega voluntaria
significa cooperación de ambos lados, ganar, ganar. Y si el Mayo coopera con lo que le requiere el gobierno gringo, tendrá beneficios. Y luego pregunta, ¿dónde estuvo Vicente Zambada Niebla antes de ser detenido en la Ciudad de México? En el Hotel Sheraton, ubicado a un lado de la embajada norteamericana. ¿Con quién se reunió? Con 2 agentes de la DEA. ¿Quién lo envió a esa reunión? Su padre. Otro fragmento de la carta refrenda el interés que tiene Zambada de quedar bien con el gobierno norteamericano, porque, en otras palabras, repite lo que dijo Ken Salazar. Y se abren comillas de lo que dijo el Mayo en su carta y van a ver cómo sí checa con lo que dijo Ken Salazar. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abuso físico. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha y me ató con bridas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. Y lo repite Ismael Bojorquez. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. Y luego dice, la otra arista también es cuestionable. La de que Rocha estaría en una reunión con él y con los chapitos para tratar el asunto de la UAS. Cuen, hasta donde se dice en sus propios círculos en que se movía, presionó una y otra vez al gobernador para que se sentaran con el Mayo Zambada para encontrar una salida negociada al conflicto que tenían desde hace 2 años. La UAS, pero también los juicios contra funcionarios, contra él y contra su hijo Héctor. Era amigo del Mayo, ya lo hemos dicho, y lo dice el Mayo en su carta. Y Cuen se quejaba de que Rocha no aceptaba la intermediación del Mayo y que le decía que las cosas podían arreglarse entre ellos, pero que en primer lugar sacara las manos de la UAS, de la universidad pues. Y así se fueron meses y meses, en algunas reuniones de acercamiento, en las que participaba también Enrique Insunza, pero que terminaban siempre abruptamente, incluso con la presencia de su hijo Cuen Díaz. Sigo creyendo, dice Ismael Bojorquez, en la entrega voluntaria del Mayo. Él no hubiera ido a una reunión bajo las condiciones de los chapitos, en el terreno de los chapitos, porque se tenían desconfianza mutua, y menos por algo que le interesaba a Cuen, no a él. Refuerza mi creencia el hecho de que el señor del sombrero visitó a algunos de sus familiares días antes de subir al avión que lo llevó a los Estados Unidos. Nunca lo hacía por seguridad de él y de sus familiares. ¿Por qué ahora sí? No les dijo que se iba para siempre, pero la pura cortesía pudo oler a despedida. Este es un dato muy interesante, esto no lo sabíamos. O sea, el Mayo estuvo visitando a su familia como despidiéndose, algo que, dice Ismael Bojorquez, nunca hacía. El Mayo era sumamente cuidadoso. El Mayo vivía escondido en la montaña. No bajaba a las ciudades a menos que fuera absolutamente necesario. Pero bueno, el último párrafo. Una de las razones de la falta de claridad sobre estos temas es que tanto el gobierno norteamericano como el nuestro han ocultado la información porque así les conviene. El gringo porque nunca aceptará que llevó a cabo una operación clandestina en México para llevarse a 2 importantes capos. El gobierno mexicano porque no va a aceptar que lo humillaron. Ellos tienen el control de los aeropuertos minuto a minuto, del espacio aéreo también, se refiere al gobierno de México. Decir que van a esperar a que el gobierno norteamericano les informe qué pasó es simplemente
vergonzoso. Así termina la columna Ismael Bojorquez, y yo le agregaría, además de la palabra vergonzoso, o sea, decir que van a esperar a que el gobierno norteamericano les informe qué pasó, es simplemente vergonzoso, pero además es sumamente infantil. Como bien dice, el control de los aeropuertos mexicanos, y en este momento, está en manos del ejército. Ellos, del Centro Nacional de Inteligencia, de las áreas de inteligencia, por supuesto que sabían. Es que es de niños pensar que no fue así. Y como dice Ismael Bojorquez, yo sigo creyendo que la entrega del Mayo fue voluntaria. Nada de que lo llevó el Chapito, nada de que lo secuestraron, no me lo trago. Me cuesta mucho trabajo creerlo, pero como les digo, va a ser bien difícil que algún día podamos saber la verdad. Nadie, absolutamente nadie de los que vengan a comentar aquí, nadie sabe la verdad. Yo tampoco, Yo tampoco. En fin, estaremos pendientes a ver qué más información le suelte Estados Unidos a México. Imagínense a lo que hemos llegado. De risa.